pues afecta esos procesos de generar un ambiente sano, algo que se ha perdido mucho, algo que ya hay animales que nosotros nunca vamos a conocer porque se generó ese proceso de extinción, porque el hombre tuvo algo que ver y nosotros no lo vamos a conocer. Con el calentamiento global, ¿qué próximo animalito, y ojalá no suceda, es el que se va a extinguir? Esa población que ya no va a haber. Pero, bro, es que todo tiene su pro y su contra, profe. Profe, si ellos estuvieran ahorita, los animalitos, tú sabes que están súper mal. O sea, están los animales como los leones y todo eso, ya se están muriendo, profe. Por ejemplo, el koala que ya está extinto en Australia. ¿Sí ves? O sea, al menos ellos tienen un alimento. Es que todo es un pro y un contra. Al menos ellos tienen un alimento. Les ponen al menos algo de cuidado, pero afuera, pues no, profe. Sí. No, pero mira que ahí es porque es un refugio. Listo, yo no digo que no de los refugios o de sus fundaciones, porque tienen ese nombre también, que cuidan a los animalitos que están en proceso de extinción. Listo, sí, porque ya no va a haber una población, ya mi animalito no se me va a reproducir y no me va a generar una descendencia. ¿Sí? Ya ahí quedó. Puede haber un solo macho, pueden quedar 5 o 10 hembras, pero hasta ahí se quedó. Pero si estuviera en su ambiente natural, si no hubiera una manito, si no hubiera algo que de pronto generara ese proceso de extinción, pues mi animalito se reproduce y empieza mi cadena alimentaria. Empieza por ejemplo, el león o el tigre empieza a consumir, pero el animalito, un ejemplo, no sé, la cebra, ella va a empezar ese proceso de reproducción, no va a parar su proceso de reproducción. Entonces ahí no estoy frenando mi cadena. Por eso, profe, todo tiene su pro y su contra. Digamos, ¿cuántos animales ya no están extintos porque ya todo se está quemando, ¿sí ves? Es más probable que se quemen afuera que adentro. Entonces, pues no estoy a favor de que los tengan encerrados, pero tampoco estoy en contra. O sea, es que, ay, profe, la vida es loca. Todos no tenemos lo que queremos. Pero bueno, entonces digamos que todos estos procesos, también por el cambio climático que nosotros, porque pues, lo hemos fomentado con todos estos residuos y todos estos procesos que hemos hecho, ha generado que los patrones de crecimiento de mis animalitos también vayan en descenso. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes se pueden dar de cuenta que es una curva, ¿listo? Que se puede generar una curva de población. Una curva que me va a dar a mí cuál es mi animal que está en proceso de extinción, cuál se está viendo afectado, cuál está en un punto estable o que aún puede estar en ese ecosistema y en ese lugar y me puede generar, como todo, un proceso de adaptación, un proceso biótico. ¿Listo? Un proceso biótico que tiene un potencial y que es encargado de realizar y de efectuar que mi población o mi conjunto o mi comunidad esté completa. ¿Listo? Entonces, hay algo que se llama en la naturaleza que se llama la capacidad de carga. ¿Listo? Y es como el tamaño de casi todas las poblaciones. ¿Listo? Es el tamaño que tiene mi especie. La forma o el potencial de reproducirse, de cómo mi especie se encuentra en un estado estable, vuelvo y repito, y que todos sus factores no llegan a limitar ese crecimiento, no llegan a limitar esa cadena alimenticia. Entonces, por ejemplo, tengo a las cucarachas, tengo a los roedores y tengo a las culebras. ¿Listo? Y me hace falta uno. Y tengo al búho. Entonces,
¿Qué hace esa cadena alimenticia? Esa cadena alimenticia lo que hace es que mi búho consuma roedores, ¿cierto? Los roedores son como las ardillas, ¿sí? O como ratones. Los ratones, las ratas. Guácala. Entonces, mis búhos lo que hacen en su cadena alimenticia es consumirse los ratones, ¿verdad? Los ratones abundan, ¿cierto? O una manada o digamos una población de roedores es bastante grande, ¿cierto? Se puede expandir muy rápido porque la hembra me va a dar muchas crías. ¿Y quién me va a tener estable esa población? El búho. ¿Cierto? ¿Cómo, profe? ¿Quién va a tener estable la población de mis roedores? ¿Cómo así que estable? Pues si los mata, pues no van a estar estables, profe. No, porque, mira lo que te estoy diciendo. Ellos se reproducen de manera O las rápida. El serpientes. Pepe. Muy Y los bien, chinos, los japoneses también. mis ratones se reproducen muy rápido. Mis ratones se reproducen muy rápido, ¿sí? Ellos tienen muchas crías, ¿sí? La hembra puede darme muchas crías, pero como todo hay una cadena, ¿sí? Acuérdense de esa cadenita. Para que mi ecosistema esté estable, ¿sí? No puede extinguirse ninguno de ellos. Entonces, como les mencionaba, una especie, el búho, las culebras, pueden consumirse los roedores, ¿cierto? Lógicamente, de un solo proceso de alimentación del almuerzo, por ejemplo, no se me va a comer todos los roedores que hay en el mundo. No se los va a consumir, ni todas las serpientes van a llegar a consumirse todos los roedores que hay, porque mientras ella se come 2 ratones, mi hembra está generando, no sé, por ejemplo, me va a dar 12 crías. ¿Sí ven? Entonces, ahí empieza ese proceso de alimentación, ese proceso de ser esa cadena. Estos animalitos lo que hacen es generar esa capacidad, esa carga. Es que esa cadena alimenticia esté estable. Porque, por ejemplo, si desaparecen mis búhos, si desaparecieran mis culebras, ¿qué pasa con todos esos ratones? Estaríamos llenos de roedores, llenos. Y de pronto que son los encargados que consumen de primera mano, que son los búhos y que son las culebras, no están, va a generar un desequilibrio. Se me va a empezar a reproducir mis roedores de una manera terrible porque no va a haber de pronto en la especie animal quien se los consuma, quien acabe de pronto o quien controle, porque la palabra no es que acabe, sino que controle esa capacidad que tiene mi población. ¿Listo? Entonces, no todo es malo, porque todo se debe llegar a generar un balance. ¿Listo? Un balance en esa comunidad. Es como nosotros nos estamos reproduciendo a 1000, ¿sí? El planeta ya está sobrepoblado. La expansión urbana ya está llegando a zonas donde hay vegetación, donde no debería estar el hombre. Pero por la expansión... pero es que como son bien fastidiosos, allá están metidos. Entonces, esto se puede dar por tablas, así como ustedes ven, de dónde se va a generar una tasa, una cantidad y una capacidad de carga. ¿Listo? Esto me va a dar a mí el crecimiento en tiempo, una curva descendente o una curva que me va a dar a mí el crecimiento que tiene mi población. ¿Listo? Entonces, esta se puede entender cuando se quiere hacer, digamos, este tipo de tablas, este tipo de elementos para generar dónde está mi población, cómo se encuentra y si necesita, un ejemplo, una intervención o una ayudita extra, listo, de otra comunidad. Aquí es donde se va a generar
esas respuestas. ¿Listo? Entonces encontramos algunas letras, la R, la N y la K, que nos van a dar a nosotros dónde y cómo se puede generar este tipo de valoración o esta capacidad de carga. La R es la tasa de crecimiento de la población. La letra N es la cantidad de individuos, listo, que existen en ese momento o que se tienen en ese momento. Y la K es la capacidad de carga, la capacidad que tiene y el ecosistema donde ya se encuentra. De esto también se va a generar un tamaño y una densidad poblacional. ¿Qué quiere decir densidad poblacional? Se define también como el número de individuos que existen. Por ejemplo, hay 500.000 artrópodos, no sé, con 7.000, por ejemplo, no sé, un ejemplo, con 7.000 moluscos, entre comillas, por ejemplo, y todas estas poblaciones a mí me van a generar una densidad, una mortalidad y una migración. ¿Listo? Que con esto yo voy a tener aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Listo? Una migración. ¿Por qué se pueden dar las migraciones de las poblaciones? Porque en el ecosistema ya no encuentro la suficiente nutrición, no encuentro lo suficiente, el estado poblacional ya no se encuentra bien, porque no encuentro, porque por ejemplo ya hay varias casas y lo que va a hacer es que mis animalitos se me van a retirar, se me van a alejar de ese lugar, porque no pueden sobrevivir con el ser humano, porque para ellos o para nosotros somos no compaginamos, ¿listo? Con muchas especies de fauna silvestre, nosotros no vamos unidos de la mano, ¿listo? Para ellos nosotros podemos ser la presa, ¿cierto? Y pues nosotros con ellos vemos una amenaza y lo que vamos a hacer es acabar con mi animal. Entonces no estamos unidos y no nos llevamos bien. Entonces, la natalidad es otro concepto que se da en estas comunidades o en estas poblaciones, y este es el aumento que ha llegado o el pico que tiene mi población, el número de individuos que se produce dependiendo del tiempo. ¿Listo? Donde esa producción me va a llevar a que si se está generando muchísima reproducción de mi animalito es porque hay un animal que está en proceso de extinción, que no me está generando ese equilibrio en mi ecosistema y que por eso mi individuo, vuelvo y hago el ejemplo con los roedores, por ejemplo, se me están reproduciendo muy rápido, es decir, que puede ser que mis búhos o mis culebras o mis anacondas están bajando su población. No encuentro en ese ecosistema o en ese lugar el mismo número de nacimientos, el mismo número de crías que se da de mis dos especies que hacen que el equilibrio de mis roedores esté bien. Entonces ahí es donde nosotros nos damos de cuenta que en el ecosistema hay una falla. ¿Listo? Esta estructura de pirámide nosotros la conocemos, ¿cierto? Que en esta se dan las poblaciones y que se da el crecimiento que tiene que alcanzar y que, digámoslo así, tiene cada una de mis especies. ¿Listo? Cómo esta estructura me genera a mí mi alimento y mi cadena. ¿Listo? Yo con quién me puedo unir o qué animalito o qué especie me beneficia a mí para obtener alimentos. Entonces, asimismo, esta pirámide estructural me da a mí presentar o alcanzar también esa población
y alcanzar ese equilibrio. En esta también se da todo lo que tiene que ver con las características de generar edades, años, de cuánto tiempo es su ciclo de vida, y todo esto también nos lleva a nosotros. Entonces, en esta pirámide de poblaciones también estamos nosotros ahí incluidos.